Si visteis la segunda parte del vídeo de la FlySim Expo 2024 en Las Vegas, recordaréis que al final comentaba que volví completamente envenenado por las plataformas de movimiento y que no iba a parar hasta montar algo parecido en mi cockpit de Salem. Allí probé varios sistemas, entre ellos la Motion Plus de Next Level Racing y una plataforma de 6 grados de libertad que fue la que más me impresionó en su momento. La Motion Plus la probé delante de un monitor, mientras que la otra experiencia fue en realidad virtual, y ese pequeño detalle cambia completamente la percepción de estas plataformas, ya tengan más o menos grados de libertad. Así que, convencido por la sencillez de instalación y el concepto plug and play de Next Level Racing, me animé a comprarla y ver si merece la pena en DCS VR. Aunque la plataforma se comercializa bajo la marca de Next Level Racing, la empresa que está detrás de su diseño y construcción es Motion Systems, una empresa polaca especializada en simulación profesional y militar. Además, el software que maneja la plataforma también es de ellos y ya os adelanto que no es un simple driver, es un procesador de telemetría desde el que podemos configurar hasta el último detalle de la plataforma. La Motion Plus es un sistema muy limpio, se instala de forma fácil y solo necesita dos cables para funcionar, alimentación y USB. Es capaz de soportar hasta 250 kilos y tanto el ventilador como los actuadores no hacen un ruido excesivo, por lo que yo lo clasificaría como un sistema silencioso. La plataforma consta de dos componentes principales que se instalan bajo el cockpit para elevarlo en el aire, la unidad de movimiento y una barra pivotante. Uno de estos elementos debe ubicarse en la parte delantera y el otro en la parte trasera. En mi caso he montado el motor bajo el asiento y el balancín delante. Aunque esta plataforma está diseñada para poderse instalar en los cockpits de Next Level Racing, la instalación en un cockpit de perfilería de aluminio no tiene mayor complicación. Como la cabina de Salem es algo más ancha, tuve que separar los brackets del motor usando tuercas de métrica 10 y tornillos más largos de métrica 8. De esta manera conseguí ese centímetro extra a cada lado para acoplarlo perfectamente a la estructura. Para la parte delantera recuperé un perfil que tenía guardado y atornillé la barra pivotante. También existe la opción de prescindir de esta pieza e instalar una segunda unidad motora en su lugar. Esta configuración proporciona el doble de rango de movimiento, pero incrementa el coste, ya que sería necesario adquirir dos Motion Plus. Según me dijeron los responsables de Next Level Racing, montar dos plataformas sin duda mejoraría la experiencia, pero una sola ya ofrece aproximadamente el 70% de las prestaciones. Además, como ya veréis, en realidad virtual no necesitamos que la plataforma nos tire del asiento o se ponga en vertical, sino que sea capaz de darnos esa mínima inclinación que nuestra cabeza necesita para creerse que está volando. Nuestro organismo determina el movimiento combinando lo que vemos, lo que detecta el oído interno y la presión sobre el cuerpo. Cuando esas señales coinciden, el cerebro acepta la sensación como real. Seguro que, como yo, recordáis los primeros vuelos en realidad virtual y ese mareo que tarde o temprano nos avisaba de que algo no iba bien. Desde un punto de vista evolutivo, tenemos un mecanismo de defensa que nos provoca náuseas cuando el cerebro recibe información contradictoria entre lo que ven los ojos y lo que percibe el oído interno. El cuerpo interpreta esa discrepancia como un posible envenenamiento e intenta expulsarlo. Y aquí está la clave de una plataforma como la Motion Plus. No intenta movernos como un avión, sino darle al cerebro las pistas necesarias para que él mismo complete la ilusión. Debo confesar que cuando probé la Motion Plus en Las Vegas delante de un monitor no me sorprendió mucho. Los 2 grados de libertad se me quedaban cortos y las sensaciones no pasaban de ser una mera curiosidad. Pero en VR la cosa es muy distinta porque sentimos mucho más de lo que realmente está ocurriendo. Las referencias externas desaparecen y las gafas convencen al cerebro de que está dentro de un avión. Si además le añadimos un movimiento sincronizado, nuestra percepción rellena automáticamente lo que le falta y te vuela la cabeza. Por eso la misma plataforma que delante de una pantalla puede parecer simplemente interesante, en VR se convierte en algo absolutamente espectacular. Y para que todo eso funcione es necesario que el software que controla el movimiento y se comunica con el simulador esté a la altura. El Platform Manager es una aplicación muy completa, con una interfaz limpia y fácil de entender, que nos permite configurar la plataforma en los principales simuladores de vuelo y de carreras.
Además, podemos supervisar y diagnosticar cada acción de la plataforma mediante gráficas en tiempo real. Incluso nos avisará para que tomemos acciones necesarias para que todo funcione correctamente, como instalación de plugins o actualizaciones de software y firmware. Todo muy fácil y a golpe de clic. Una de sus funciones más importantes es el módulo de compensación de movimiento llamado VR Headway 2.0, sin el cual la experiencia en VR no tendría sentido. Imaginad que estamos volando y hacemos un viraje. Cuando la plataforma inclina físicamente el cockpit, nuestra cabeza también se mueve en el espacio real. Si no se corrige, las gafas VR interpretarían ese movimiento como si nos estuviéramos desplazando dentro de la cabina. El resultado sería que nuestro punto de vista se movería de forma incorrecta, incluso llegando a atravesar partes del fuselaje y rompiendo completamente la inmersión. Para evitarlo, VR Headway 2.0 compensa ese movimiento en tiempo real, es decir, ajusta la posición de la imagen en las gafas para que, aunque el cockpit se mueva físicamente, nosotros sigamos sentados en el mismo sitio dentro de la cabina virtual. La aplicación Platform Manager incluye perfiles determinados para todos los juegos y una Wikipedia muy completa donde nos explica cómo configurarla hasta el último detalle. No obstante, como esto puede abrumar a más de uno, vamos a explicar algunos conceptos básicos para sacarle el máximo partido en DCS VR. Dentro de la pestaña Motion tenemos dos tipos de movimientos, intermitentes y sostenidos para cada uno de los ejes. Para no hacerlo muy complicado, digamos que los movimientos intermitentes marcan el inicio y el final de una maniobra y los movimientos sostenidos mantienen la inclinación mientras dure el alabeo o el cabeceo. Si usamos movimientos intermitentes, la plataforma se inclinará cuando empecemos a alabear o cabecear, pero volverá suavemente a la posición neutra mientras la rotación sea constante. De esta manera, si incrementamos el alabeo o el cabeceo, notaremos una nueva inclinación. Este es el método más efectivo para vuelos dinámicos, acrobacias y especialmente para el combate aéreo. De hecho, es la opción recomendada para la realidad virtual, ya que evita que la plataforma se quede atrapada en ángulos máximos que romperían la inversión. Por otro lado, los efectos sostenidos hacen que la plataforma de movimiento coincida con la posición del avión en la pantalla. Esto funciona correctamente en vuelos comerciales, pero se siente raro cuando realizamos vuelos invertidos o maniobras de combate cerradas, ya que los actuadores tienen un rango de movimiento limitado. Teniendo esto en cuenta y siguiendo las recomendaciones técnicas, he asignado los movimientos intermitentes al roll y al pitch para lograr esa respuesta inmediata en cada cambio de trayectoria. Por otro lado, he elegido movimientos sostenidos para las fuerzas G, permitiendo que la plataforma mantenga esa presión física sobre el cuerpo durante las aceleraciones o los virajes cargados de Gs. Dentro de cada una de las opciones podemos aumentar o disminuir la respuesta de la plataforma a nuestro gusto e incluso modificar el rango cuando estamos en tierra. Por ejemplo, yo bajo un poco el valor Vertical G-Force para hacer que el avión no rebote tanto por los baches de la pista. En la pestaña Postprocesado he cambiado el sentido de la inclinación en alabeo para que la plataforma nos desplace hacia el exterior del viraje, simulando así la fuerza centrífuga real en lugar de limitarse a inclinar la cabina. Además de movimiento, el software puede simular diferentes efectos especiales como lanzamiento de contramedidas, entrada en pérdida, turbulencia y disparo del cañón, entre otros. Si ya tenéis un sistema de vibración en el asiento o integrado en el cockpit como body shakers o butt kickers, mi recomendación es que no los desactivéis porque es un complemento perfecto para la plataforma. Eso sí, es importante que valoréis cuál de los dos sistemas simula mejor cada efecto para desactivarlo en el otro y evitar la saturación de efectos simultáneos. Tras casi 2 años de uso intensivo de la Motion Plus en el cockpit, mi conclusión es clara. Después de la realidad virtual, el movimiento es el periférico que más ha transformado mi experiencia. Si tuviera que elegir, lo situaría incluso por delante de un sistema de force feedback. Además, lo que hace que esta inversión cobre sentido es la capacidad de descubrir sensaciones que antes simplemente no existían, como alabear y que el cuerpo se caiga hacia un lado, cruzar la estela del KC-135 para repostar y que el avión se balancee suavemente, o apoyar los patines del Huey y saber inmediatamente que nos hemos pasado de velocidad en la toma porque sentimos cómo se doblan y rozan contra el suelo. De hecho, este efecto de la suspensión es de las cosas que más me ha sorprendido porque notamos cómo se hunden los amortiguadores y cómo rebota el avión sobre la pista. Antes, con los body shakers, todas las tomas se sentían igual. Ya aterrizáramos suave con el Viper o pegáramos un panterazo sobre la cubierta del portaaviones con el Hornet, todo se limitaba a una misma vibración. Con la Motion Plus sabemos qué pata ha tocado primero y es imposible no sonreír cada vez que mantenemos el morro arriba después de una toma perfecta.
Sin embargo, tened en cuenta que el movimiento va a hacer que perdamos precisión a la hora de apuntar con el cañón o colocar el cursor del pod sobre el objetivo mientras soltamos bengalas y alabeamos como locos para evitar que la AAA nos derribe. Lo bueno es que a la larga el movimiento nos hará pilotos más finos, porque volaremos tratando de evitar que la plataforma nos desestabilice en las maniobras de más precisión. Si tuviera que pedirle algo a la Motion Plus sería un poquito más de elevación en el eje vertical. Esto sería posible sustituyendo la barra pivotante por otra unidad motora, pero al duplicar el gasto nos metemos en un rango de precio por el que podemos optar por soluciones más avanzadas de otros fabricantes. En un futuro no descarto probar sistemas basados en 4 actuadores independientes como el que acaba de anunciar Moza, pero el concepto plug and play, lo compacto que es y la potencia del software de la Motion Plus me han gustado mucho. Además, poder disfrutar de movimiento en el cockpit sin ocupar toda la habitación es algo que sin duda me ha ganado por completo y que hacen que esta plataforma combinada con unas gafas de realidad virtual sea todo un acierto. En definitiva, si tienes suficiente presupuesto para este u otro sistema de movimiento, no te lo pienses ni un minuto porque acoplarlo a tu cabina hará que la inmersión llegue a cotas que antes no podías ni imaginar. Eso sí, para mí el movimiento en DCS solo tiene sentido con unas gafas de realidad virtual. Si vuelas en monitor y ya tienes un cockpit, yo invertiría el dinero en un sistema de force feedback. Bueno, pues me temo que algunos ya estaréis mirando precios y acordándoos de mí por crearos otra necesidad, pero creedme que si finalmente incorporáis movimiento a vuestra cabina me lo vais a agradecer. Muchas gracias a todos por estar ahí, un abrazo enorme y hasta la próxima.